Hola chicos, nuevamente con el profesor Tineo y viendo que ya se acerca su examen de CPU, vamos a seguir desarrollando los exámenes pasados eh, del curso de biología, ¿ya? Y algunos cuestionarios, ¿no? Algunos cuestionarios que quizás te van a servir para que puedas eh, obtener un buen examen, ¿ya? Tengas un buen puntaje en tu examen de admisión y así puedas alcanzar una vacante. Esta vez vamos a ir a desarrollar con el examen de CPU 2015-1, segundo examen. Entonces, ¿qué me dice la pregunta? ¿Cómo se llama el agujero que presenta toda vértebra? Me dice. ¿Ya? Así me dice la pregunta. ¿Cómo se llama el agujero que presenta toda vértebra? Toda vértebra. Entonces, yo tengo que aprenderme las partes de la vértebra. Y son facilitas, ¿no? ¿Cuáles son? La vértebra tiene un cuerpo, ya esta es una vértebra clásica, ¿no? Hay vértebras ya que carecen de cuerpo, ya por ejemplo, dentro de las primeras vértebras cervicales hay algunas que carecen de cuerpo. Entonces, son, son vértebras que no cumplen con esto, pero la mayoría de vértebras tienen su cuerpo, tienen su agujero vertebral, tienen su pedículo, que es la parte que une, ¿ya? Eh, que une a las apófisis transversas, ¿ya? Con el cuerpo se llama pedículo. Tiene una prominencia llamada apófisis espinosa, bien notoria en las vértebras torácicas, ¿ya? Y también tenemos la lámina, que es la parte que une la apófisis espinosa con la apófisis transversa, se llama lámina. También tenemos las apófisis auriculares, que son para articulaciones con otro hueso, ¿no? Normalmente es con costillas. Entonces, vemos acá las partes de la vértebra. Acuérdate que tenemos 33 vértebras, ¿ya? De las cuales 7 son cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y de 3 a 4 cóccixes, ¿ya? Algunos le consideran, ¿no? De acuerdo, porque las cóccixes son fusionadas, ¿ya? Son vértebras fusionadas. Entonces, no te olvides que las vértebras hacen un total de 26 huesos, no 33 huesos, sino 26, ¿ya? Entonces, ¿cuál será? Dice, ¿cómo se llama el agujero que presenta toda vértebra? El agujerito, ¿cómo se llama el agujerito? Agujero vertebral, así era de fácil la pregunta, ¿no? No hay nada complicado acá. Seguimos. Dice, el músculo que permite flexionar la pierna y cruzar las piernas se llama, y ahí tenemos al gemelo, al sartorio, al glúteo mayor, al deltoides y a los pectorales. Entonces, si nos permite cruzar la pierna, obviamente no van a ser los pectorales, ¿no? Porque están en la caja torácica. Obviamente no va a ser el deltoides, porque es el músculo del hombro. Entonces, por acá ya estamos descartándolos, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos músculos de la extremidad inferior, ya tenemos el glúteo mayor, nos quedaríamos con el gemelo y con el sartorio. Entonces ya tendríamos que discriminar entre estas tres alternativas. Pero para eso, vamos a ver, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es sartorio. Al sartorio le dicen músculo costurero, no te olvides. ¿Cómo le dicen? Músculo costurero. También le llaman músculo de la secretaria, porque es el que permite que la secretaria cruce la pierna. ¿Cómo se le llama? Músculo de la secretaria. ¿Por qué hace la secretaria? La secretaria sexy cruza la pierna. Por lo tanto, el sartorio, mira, es este músculo. Y también no te olvides que forma la pata de ganso, ¿ya? Este músculo juntamente con otros forma la pata de ganso, ¿ya? Entonces, juntamente con el recto interno y el semitendinoso van a formar la pata de ganso, ¿ya? Entonces, el sartorio, no te olvides, es el músculo que permite cruzar la pierna, se le llama músculo costurero o músculo de la secretaria. Así de facilito. Seguimos. Dice, el órgano del sistema reproductor masculino que elabora la mayor cantidad de plasma seminal es. Ahora, cuando hablamos del semen, nosotros pensamos que solo son espermatozoides y eso es falso. El semen es la mezcla
de varios fluidos, ya de varios fluidos con sus respectivas glándulas. Y acá vamos a darse cuenta. Entonces, el testículo primero va a iniciar con las espermatogonias, que van a hacer una meiosis y van a producir espermátides. Esas espermátides se van a madurar en el epidídimo y se van a transformar en espermatozoides. Los espermatozoides móviles, al momento que se da la eyaculación, se van a encontrar en los músculos del perineo, los músculos abdominales, y va a permitir la expulsión ya del semen, ¿no? Y a la expulsión del semen. Entonces, el semen va a empezar a expulsarse, pero antes, ya acá va a tener una unión, mira. ¿Ya? Va a tener una unión ¿con quién? Con la vesícula seminal. La vesícula seminal va a aportar el líquido seminal. El líquido seminal va a nutrir al espermatozoide, tiene nutrientes, ¿ya? Que le van a permitir al espermatozoide sobrevivir en la vagina. Va a pasar por la próstata y la próstata le va a vertir su licor prostático. Entonces el semen ya es la mezcla de lo que produce el testículo, de lo que produce la vesícula seminal y de lo que produce la próstata. No te olvides que los conductos por donde se va el semen se llama conducto deferente. Ya después del conducto deferente, ya cuando se une acá en la próstata pasa a ser uretra, ¿no? Ya pasa a ser uretra, un poco es uretra prostática, sigue la uretra esponjosa porque pasa por la parte esponjosa del pene, ¿ya? Y uretra membranosa, ¿no? Entonces, ¿qué es el semen? El semen es la mezcla del fluido testicular, del fluido de la vesícula seminal y del fluido prostático. El fluido prostático básicamente es para bloquear la acidez vaginal y permitir la supervivencia del espermatozoide. Entonces, ¿qué me pregunta? El órgano del sistema reproductor masculino que elabora la mayor cantidad de plasma seminal. Como está compuesto por los tres, está difícil de decidirlo, ¿no? El pene no elabora, el glande tampoco. ¿Dónde está el pene? Es todo. El glande es la cabecita, ¿no? La próstata sí, la vesícula seminal sí y el testículo sí. Entonces te quedas entre estas tres alternativas. ¿Cuál es el que aporta más? No te olvides, la vesícula seminal. La vesícula seminal ya aporta aproximadamente del 60 al 70% del contenido del plasma seminal. Entonces, ahí vemos el 60% del plasma seminal. Entonces, en esa vesícula seminal, vemos que contiene fructosa, tiene nutrientes, aminoácidos, hormonas que van a permitir la supervivencia del espermatozoide en la vagina. Y la próstata va a aportar obviamente de un 15 a un 30% y un 10% que quedaría sería del testículo, ¿no? Seguimos. La pregunta 12. ¿Cuál es el órgano del sistema urinario que su función es almacenar la orina? ¿Ya? ¿Cuál es el órgano del sistema urinario que su función es almacenar la orina? Entonces, su función no es producir. ¿Qué dice? Almacenar. Entonces, ¿el riñón qué hace? Produce orina. ¿La vagina tiene que ver con la orina? No. La vagina es un órgano interno que tiene que ver con la menstruación, con la reproducción, ¿ya? No tiene nada que ver. Entonces vemos acá, ¿ya? ¿Cuál es el que almacena la orina? El riñón lo produce, los uréteres lo conducen. ¿Y dónde se guarda? Mira, ¿dónde se guarda? En la vejiga urinaria. La vejiga urinaria está revestido por un epitelio, ¿ya? Polimorfo que va a cambiar de forma y va a ser un poco elástico, tanto que la vejiga se puede distender, duplicar o triplicar su tamaño cuando está llena, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la vejiga. Entonces, la que almacena la orina es la vejiga. Acuérdate, quien lo produce, el riñón. Quien lo conduce, los uréteres. Quien lo almacena, la orina. Quien lo expulsa, la uretra. Ahí está, ¿no? ¿Cómo se llama el órgano glandular más voluminoso del cuerpo humano? Acá dice, ¿cómo se llama el órgano glandular? O sea, debe ser una glándula. Si es una glándula, debe producir sustancias importantes como hormonas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será la glándula más grande? Pues acá vemos, ¿no? Vamos a ver un dibujito. Vemos al páncreas, que es una glándula, ¿ya? Puede ser la hipófisis, etcétera. Pero la glándula más grande, no te olvides,
es el hígado. ¿Ya? ¿Cuál es la glándula más grande? El hígado. Profe, ¿qué produce el hígado? El hígado produce factores de coagulación, el hígado produce la bilirrubina, el hígado incluso produce vitaminas, ¿ya? Y participa activamente en el metabolismo de fármacos, de nutrientes, etc. Por lo tanto, acá la respuesta era hígado. El hígado es enorme, ¿no? Date cuenta, mira cómo abarca el hipocondrio derecho y parte del hipocondrio izquierdo, parte del mesiogastrio e incluso parte del flanco, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿en qué hueso se encuentra el agujero óptico? El agujero óptico, como su mismo nombre lo dice, es por donde pasa el nervio óptico, que el que está relacionado con la visión, ¿verdad? Que sería el segundo par craneal, ¿ya? Entonces vamos a tener el hueso occipital. El hueso occipital está atrás, por lo tanto no tiene nada que ver con la salida del nervio hacia la parte visual, ¿no? Entonces tienes que imaginar que va a ser un hueso que conecta al sistema nervioso con las vistas, ¿ya? El occipital no sería. Los parietales, como tú sabes, están arriba, ¿ya? Y no van a ser los parietales. El frontal, te haría un poco pensar el frontal porque está superior a la órbita, ¿no? A donde se encuentran localizados los ojos, pero el frontal no llega a formar, eh, ya parte total de la órbita, sino la órbita está compuesta por varios huesos. Por lo tanto, el frontal te haría pensar. El etmoides es un hueso que está profundo, ¿no? En la parte, y forma parte de la órbita también. Entonces estarías entre frontal, etmoides y esfenoides. Pero nunca te olvides. ¿Cómo se llama el hueso que tiene forma de murciélago? Tiene dos alas, mira, una ala acá y otra ala acá. Se llama esfenoides. O te pueden preguntar, ¿cómo se llama el hueso que tiene forma de quiróptero? También se llama esfenoides. Entonces, ¿por dónde pasa el canal óptico? Por acá, miren. Entonces, ¿quién es el hueso que tiene los agujeros ópticos? Es el hueso esfenoides, el hueso con forma de murciélago, el hueso con forma de quiróptero, el hueso que es la piedra triangular del cráneo, ya a eso se le llama. ¿Queda claro, chicos? Facilito, ¿verdad? No te olvides. Entonces acá vemos una pregunta repetida. Y acá dice, ¿cómo se llama el tejido que se encarga de transportar agua y sales minerales desde la raíz hacia el resto de los órganos? Entonces, primero, acuérdate, agua y sales minerales, ¿qué es? ¿Qué es eso? Savia bruta, profesor. Como tú comprenderás, savia bruta. ¿Y qué es la savia bruta? ¿Quién no transporta la savia bruta? El xilema, profesor, claro. El xilema transporta savia bruta. Profesor, ¿y quién transporta la savia elaborada? El floema. No te olvides. Savia bruta, xilema, que es agua y sales minerales, y savia elaborada, floema, que es agua con nutrientes. Entonces, facilito, ¿no? Y acá vemos al xilema, que es céntrico, y al floema, que va a estar un poco rodeando, ¿no? En cilindros. Estos en casos del tallo, ¿no? Ahí está. Y seguimos. ¿Cuál de tus grupos vegetales producen semillas? ¿Ya? Si hablamos de semillas, tenemos dos grupos de plantas, ¿no? Las criptógamas y las fanerógamas. Las criptógamas son plantas sin semilla, por lo tanto no podrían ser. Y dentro de las criptógamas tenemos a las talofitas, a las briofitas, a las petridofitas, que son los helechos, estos son los musgos, y las talofitas también le llaman algún tipo de musgo. Entonces, lo único que me quedaría son las espermatofitas, ¿ya? ¿Ya? O fanerógamas, ¿no? La respuesta sería esta. Y acá tenemos que las criptógamas son las que no tienen semilla, briofitas y petridofitas, musgos y helecho. Y las espermatofitas tenemos a los gimnospermas y las angiospermas, ¿verdad? Plantas con flores y semilla. Ahí está la división para que no te olvides. Y otra repetida, dice, ¿qué tipo de agua posee isótopos de hidrógeno en su composición? Si habrás visto el video anterior, ¿ya? Esta pregunta ya la hice. ¿Y yo qué te dije? Cada vez que escuches isótopo es el mismo elemento con distinta masa, ¿verdad?
Y ahí nuevamente, ¿no? ¿Cómo se llama? El deuterio. Eso ya lo hice, por lo tanto ya no lo voy a explicar. Lo miras en el video anterior de resolución de examen 2015-1. La respuesta es agua pesada. ¿Ya? Agua pesada. Seguimos. Dice, la diferencia más importante entre célula animal y célula vegetal es, ¿cuál es la diferencia más importante? La presencia de pared, la composición química del citoplasma, el tipo de organización del núcleo, la estructura de la membrana plasmática y la presencia de aparato de Golgi. No te olvides, siempre, la célula animal y la célula vegetal van a tener varias diferencias, pero la diferencia más marcada es la pared celular. Acuérdate que la célula vegetal tiene pared celular y la célula animal no tiene pared celular. Profe, ¿tienen otras diferencias? Sí, por ejemplo, la célula animal tiene glucocálix en vez de tener pared. La célula animal tiene lisosomas y la célula vegetal no tiene. ¿Ya? La célula vegetal, por ejemplo, tiene cloroplastos y la animal no tiene cloroplastos. ¿Mm? La célula animal tiene centriolos y la célula vegetal no tiene centriolos. Entonces son algunos, pero la diferencia más importante es la pared. La pared. No te olvides, ¿ya? La pared. Dice, ¿cuál es el ser vivo que elabora las sustancias orgánicas para su propia nutrición? O sea, que produce sus propios alimentos. Por lo tanto, si elabora sustancias para su propia nutrición, ¿qué nutrición tiene? A ver, ¿qué nutrición tiene? Tiene una nutrición autótrofa, ¿no? Autótrofa, pues. ¿Ves? Tiene una nutrición, ¿qué? Autótrofa. Ya va a tener una nutrición autótrofa, ¿no? ¿Y quiénes son los que tienen nutrición autótrofa? Los que hacen fotosíntesis. Nosotros hacemos fotosíntesis, los animales no. Las bacterias, algunas, pero mayormente no hacen fotosíntesis. Los hongos, no. Los protozoos, no. Los únicos que hacen fotosíntesis son los principales fotosintéticos, son las plantas, ¿no? Como te dije, algunas bacterias sí son fotosintéticas, pero son las cianobacterias, de ahí dice solamente bacterias. Por lo tanto, tendríamos que marcar plantas. Entonces, no te olvides, tipos de alimentación: autótrofos, hay fotótrofos que hacen fotosíntesis y quimiótrofos que se alimentan de compuestos inorgánicos. Heterótrofos, tenemos los herbívoros, como los conejitos, los carnívoros, como el tigre, los omnívoros, como nosotros, hematófagos, los que les gusta la sangre, y saprótrofos son los que se alimentan de sustancias descompuestas. Por ejemplo, un hematófago, por ejemplo, puede ser el zancudo, ¿no? Le gusta tu sangre. ¿Ves? Es un vampiro, ¿no? Y un saprótrofo puede ser las bacterias que comen quizás animales en descomposición, o los mismos hongos comen sustancias en descomposición, ¿no? Entonces, ahí está, sencillo, facilito, y ahí terminamos, chicos. Espero que me hayan entendido, está bien sencillo, y nos vemos en un próximo video. No te olvides, Somos Liceo, tu mejor opción.